Buenos días, tardes o en cualquier hora que me estén viendo, hijos e hijas del mal. Hoy vengo a hablarles de nuestra frentona favorita que ya casi no hablamos en el canal. Y algo muy picante porque esto pasó en los últimos capítulos recientes que muy probablemente les gusta. Así que estate atento a esto porque esto es Takagi se pone caliente. Todo comienza con Takagi riéndose y junto a esto dice: "Ja, tienes la cara roja". A lo que se nos enseña Nishikata sonrojado y pensando: ¡qué maldición! Me molestó sin descanso otra vez. Debo hallar una manera de devolverle la broma antes de separarnos. Así que nuestro protagonista piensa y se le ocurre una idea, que es usar la llave de la casa que le dio su madre, haciendo que con esto use para verse mayor. Así que llama a Takagi para demostrarle esto. Sin embargo, cuando quiere sacarlo nota que no tiene nada y piensa automáticamente como una persona normal que se le cayó en algún lado. Pero quitando esto dice: ¿qué pasa? A lo que este dice: nada. No obstante dice que esto es malo. Así que bueno, estos se despiden rápidamente, haciendo que este le diga a Takagi que no pasa nada. Así que este responde: bueno, nos vemos. A lo que este se aleja y mira si se fue. Así que después de esto corre rápidamente donde estará esta llave. Más tarde este está en el campo buscando, diciendo el dónde está, el dónde dejé la llave. Maldición, no acostumbro llevar una, así que no tenía en mente cuando se cayó. Habrá sido por aquí cuando persiguió un gato. Al instante Takagi aparece y dice que si se le cayó algo, a lo que este dice que sí, su llave de la casa, pero este se da cuenta que Takagi está aquí, haciendo que esta se ría diciendo: sospechaba que se te cayó algo. Así que bueno, después de esto esta se pone más seria diciendo: la llave, eso es serio. Así que te ayudaré. A lo que Nishikata se asombra diciendo que no tienes que hacerlo, haciendo que al instante esta responda: no te preocupes. Así que este se queda callado, pero diciendo gracias. Así que Takagi dice: de nada. Pero por cierto, me ibas a demostrar tu llave de tu casa, ¿no? No me digas que mis padres no estarán en casa esta noche. ¿Quieres venir? Haciendo que con esta frase Takagi encuentre la llave. Nada, miento, esta es su llave de su casa. También junto a esto haciendo una referencia del manga favorito de Nishikata, que es Amor 100% no correspondido. Así que después de que haga esto dice que sí era este su plan, a lo que este dice que, pero en forma nerviosa. Así que con estas palabras Nishikata recuerda el momento donde los protagonistas de esa serie se besan, o bueno, sus sombras. Haciendo que al instante diga: no, solo iba a presumirlo para que me veas más maduro. Eso es todo, te lo juro. A lo que Takagi se pone decepcionado diciendo que esperaba lo otro, a lo que este se queda quieto y piensa: ¿qué? ¿Entendí mal? ¿O qué? ¿Esperaba que fuera como en el manga? ¿Eso significa que quiere...? Al momento de esto, esta se acerca diciendo: ¿qué pasa? Te quedaste quieto. Así que lo mira fijamente, a lo que este se sonroja diciendo que recordó dónde cree que se cayó. Pero en este momento piensa: solo me molesta como siempre. Estoy seguro o quizás entendí mal, pero aún así mi corazón no deja de latir. Haciendo que con estas últimas palabras se toque el pecho y siente algo. Y ese algo es, bueno, su llave. Así que más tarde estos están en el lugar para separarse. Así que Nishikata dice: entonces gracias por ayudarme. A lo que Takagi se descuida, haciendo que Nishikata responda que es que su madre dejó la llave en su chaqueta. A lo que Takagi dice: bueno, me alegro que hayas encontrado. Así que bueno, se me cuida, crack. Así que después de esto, esta se ríe, a lo que este dice: ¿qué pasa? Haciendo que esta responda: me causa gracia que pienses que tener solo una llave te haces más maduro. Muchos chicos de la clase tienen una, es normal. Así que Nishikata se sorprende diciendo: ¿qué? ¿En serio, Luis? A lo que Takagi dice: mira, hasta yo tengo una. Haciendo que saque su llave diciendo: mis padres no estarán esta noche, ¿quieres venir? Haciendo que este se sonroje, así que le dice: así que tú también tienes, haciendo que esta diga zip, a lo que hay un momento de pausa, pero él después se va diciendo que se ven mañana, a lo que esta dice: bueno, nos vemos. Ahora nos pasamos con Nishikata pensando fuertemente que es cerca. Un momento pensé que era serio y me congelé, casi se burla de mí otra vez. Bueno, hoy me molestó mucho, como siempre, pero sobreviví a la última. Y acabando esta parte del capítulo con Takagi diciendo que sí iba en serio realmente, dando a entender que sí quería llevarlo a su casa. ¿Será que querían que vean Netflix juntos? Ahora narrando el siguiente capítulo, que es uno reciente y muy probablemente que muchos de ustedes vengan por este, que es que Takagi se enfermó, o bueno, se calentó. Que pensaban que se puso cachonda, pues no, men. Tristemente este manga no es así, tristemente no, se calentó por... ya sabes, ya, continuemos.
Todo comienza con nuestra protagonista en cama cansada que se nos enseña que tiene fiebre. Sin embargo, en un momento está Nishikata al frente de su casa, así que piensa tocar el timbre de la jato de Takagi, pero este se sonroja por esto. No obstante, igualmente lo hace. La mamá de Takagi responde diciendo, ¿sí? A lo que nuestro protagonista dice, soy Nishikata, voy en el mismo salón de Takagi y vine a dejar la tarea que mandaron hoy. Haciendo que cabe esta conversación con la madre de la frentona con un simple muchas gracias. Por favor, sube. Ahora Nishikata está en el cuarto de Takagi, a lo que esta lo ve y lo saluda diciendo, hola Nishikata, gracias por tomarte las molestias. Haciendo que con estas palabras este se quede impactado y un poco sonrojado. Takagi se da cuenta de esto y dice, ya habla mijo. Pasa contexto, a lo que Nishikata se queda muy nervioso diciendo que sí está bien. Haciendo que esta diga que cree que sí, la fiebre bajó. Es probable que mañana esté piola y vaya al colegio. Así que este dice, ya veo. Esta es la tarea de hoy, haciendo que esta le diga que lo puede dejar encima de su escritorio, a lo que este lo hace y se va rápidamente. Pero Takagi llama a Nishikata diciendo que este es probable que esté cansado por todo el recorrido hacia su casa, así que siéntate por un momento por favor. A lo que este parece ser negarse, sin embargo al final no se niega y se sienta en el piso. Más al rato, estos charlan y esta le dice que sí es cierto que hubo un examen sorpresa, a lo que este dice que sí, pero en su mente piensa otras cosas como que es la primera vez que está en un cuarto de una chica, y además que Takagi se siente diferente de lo normal, por la fiebre supone él. Sin embargo Takagi le pide si le puedes pasarle agua, a lo que este dice claro, haciendo que este se acerque mucho a ella. Así que Takagi aprovecha el bug de esto y dice que se siente cerca a ella y además que se siente sola porque este está muy lejos. A lo que él se sonroja pensando qué es esta situación, a lo que Takagi sonríe diciendo por alguna razón siento que puedes escuchar todo lo que pienso por todo el tiempo que pasamos juntos, a lo que Nishikata dice que hoy está delicada, haciendo que Takagi entienda la situación y aproveche el bug diciendo que puedes, entonces tienes que hacer todo lo que digo, ¿no? Así que Nishikata se piensa si esto es en serio, a lo que piensa en más profundidad diciendo que tiene fiebre y está débil. Eso debe suponerse de esta actitud, pero aunque esté en su cuarto puede burlarse de mí en cualquier momento y pues en todo el día no me ha hecho ninguna broma. Después de esto Takagi habla diciendo que si le puedes dar algo de tomar, a lo que Nishikata ya se esperaba esto, así que piensa que si aguanta todo esto él será el ganador, aunque no hayan dicho nada. Pero bueno, él se acerca y le da de beber, a lo que parece una escena fuera de contexto, o así lo sentí yo. A lo que pido perdón, Diosito, esa no fue mi intención. Sin embargo, siendo con la historia, Takagi extiende su mano, a lo que le dice a nuestro protagonista que le dé su mano, haciendo que este no dude porque es un simp. A lo que hay un momento de silencio, así que Takagi con la mano de Nishikata se toca la cabeza, diciendo esta que se siente fría, así que está muy chévere para Takagi. A lo que Nishikata está súper rojo pensando que debe pensar en otra cosa, así que cálmate. Más tarde Takagi habla que Nishikata ha sido muy buena con ella, a lo que Nishikata ignora esto diciendo que esto debería ser una victoria para él. Sin embargo Takagi sigue hablando diciendo detenidamente que acaricie su cabeza, a lo que él se queda mirando pero voltea diciendo que eso será muy vergonzoso, haciendo que Takagi diga ok. Pero después de esto esta sigue con la conversación diciendo que muchas gracias por lo de hoy, haciendo que Nishikata se quede sin palabras y mire a Takagi, pero esta se durmió, así que con esto Nishikata se va. Más tarde esta se levanta, así que se estira, dándose cuenta que se quedó dormida y que Nishikata se fue, así que bien para ella, porque no quiere ver lo que pasaría si no hubiera dormido. Takagi nota que tiene un vendaje en la cabeza, suponiendo que se lo puso su viejita, pero quitemos esto de lado porque Takagi dice que espero que Nishikata no se haya enojado de consentirla de más y que no lo haya visto nada extraño, haciendo que el episodio acabe que Takagi vea una hoja en su cama diciendo que fue un empate y que él fue el que puso una venda en su cabeza porque estaba muy roja, haciendo que Takagi dé una sonrisa de felicidad diciendo alegremente jajaja, muy propio de ti Nishikata. Como siempre digo de Takagi, no me parece el mejor roncón, sin embargo tiene algunos capítulos bastante buenos a mi parecer, y estos capítulos que narré no son mis favoritos, pero sí me gustaron demasiado, por ser más fuera de lo común y que no fuera una broma X, que sí, yo narro estos capítulos pero la obra tiene 160 y ver esto se hace chévere. A lo que algunos me dirán, ¿qué quieres darte a entender? Pues la obra tiene muchos capítulos y que mayormente son algunos de rellenos, pero igualmente está bueno este capítulo, o al menos a mí me gustó.
Así que dicho todo esto, espero que les haya gustado este video. Así que yo, Firewar, los veo en el próximo video. Sayonara.